Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios desde hoy y para... Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos que se conectan este día jueves una vez más para celebrar este culto de estudio bíblico, estudiando las Escrituras. Sea usted muy bienvenido a esta transmisión, a este estudio de la palabra del Señor, en el cual hoy comenzaremos a estudiar un nuevo libro de la Biblia, un nuevo libro de la palabra del Señor. La semana pasada terminamos, después de 5 jueves, de estudiar la carta de Pablo a los Filipenses, conocida como la carta del gozo. Y hoy comenzaremos a estudiar por varias semanas el Evangelio de Marcos. Así que sea usted bienvenido, pueda tener ahí su cuaderno, su lápiz para anotar algunas cosas que pueden ser bastante importantes y aquellas cosas que a veces se nos olvidan. Así que yo le invito a que juntos podamos introducirnos en el Evangelio de Marcos y poder conocer desde el fondo histórico y pasar por el análisis de los versículos de este apasionante libro como lo es el Evangelio
de Marcos. Así que sean ustedes muy bienvenidos. Vamos a orar primeramente para que todo lo que podamos realizar en esta noche pueda ser también como una ofrenda grata ante el Señor. Y que Él con su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que Él prometió que vendría en el momento que Cristo Jesús ascendiera al cielo, ese Espíritu Santo nos ministre, nos guíe y, ¿por qué no?, la palabra del Señor pueda llegar a algún corazón necesitado y pueda también ser alcanzado por misericordia. Le invito a que juntos podamos inclinar nuestros rostros, usted en su hogar y yo desde acá, desde la casa del alfarero, poder orar ante el Señor. Amado Dios, damos tantas gracias porque en esta hora de la noche usted nos concede este precioso privilegio de poder reunirnos un jueves más a través de las redes sociales, a través del internet, Padre mío, para poder estudiar tu palabra. Esta palabra, Dios eterno, que es el único medio, Dios mío, para alcanzar fe. El apóstol Pablo le escribió, Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios sea preparado para toda buena obra. Y también Él lo escribió, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Por eso, Padre, rogamos que su Espíritu Santo dirija todo lo que hemos de hacer en esta hora y que, por ende, las conexiones a Internet nos puedan funcionar de la mejor manera, Señor, ya que estamos en este tiempo de clima, de fuertes vientos, de fuertes lluvias y esperamos, Señor, concluir de principio a fin el estudio del día de hoy. Rogamos su dirección, Padre, y que esta palabra pueda fluir a través de la red social para llegar a los corazones necesitados también. Le damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén, amén y amén. Permítame saludar a quienes ya se han conectado en esta hora de la noche. Por aquí, una de las primeras conectadas era nuestra hermana Angelina, así que Dios bendiga. Buenas noches, mi pastor, que Dios le bendiga mucho. Decía por aquí nuestra hermana Silvita, madre de nuestro pastor Ricardo, ¿cierto? Desde Santiago también nos saluda. El hermano Víctor, buenas noches, pastor. Gracias, hermano Víctor. Buenas noches, pastor Andrea. Mi hermano Jonathan, desde Concepción. Hermano Jonathan, Dios le bendiga porque es un fiel telespectador, radio escucha, como quisiéramos llamarlo, de este programa de los días jueves donde estudiamos la palabra del Señor en profundidad. Sea usted muy bendecido. Saludos a mi pastor Samuelito allá en Concepción en esta hora de la noche acá desde estudiando las Escrituras. Mi hermano Germain está viéndolo, nuestra hermana Marcita también está viéndolo por ahí. Buenas noches, amado pastor, que el Señor sea con usted y con cada uno de nuestros hermanos en el Señor. Un abrazo a todos y a nuestra pastorita, dice por aquí. La hermana Gladys desde Santiago, buenas pastor. Que Dios los bendiga a los hermanos en la fe. Gracias, hermana Gladys desde Santiago. Mamita de nuestra hermana Soledad. Nuestra hermana María Inés. Buenas noches, pastores. Bendiciones para todos mis hermanos en el Señor. Gracias, hermana María Inés. Nuestra pastorita por ahí también está conectada. Buenas noches, mi hijo. Dice que el Señor les bendiga. Saludos a mi familia en Santiago. En especial un beso y un abrazo gigante a mi yayita Gladys Toro, dice el hermano Germain en su característica pateresca. Buenas noches, amados hermanos. Un día lleno de lluvia, de bendiciones. Les damos a todos un gran abrazo, dice nuestra pastora Andrea, ¿cierto? Nuestra hermana Marcelita que nos está mirando. Por aquí también dice Domingo Norambuena, Lautaro Andrés, Alexis Benjamín, Andrés Poblete, Ortiz, Miguel Ángel Menéndez, Pino López, Macalícito, Pino Rubilar, que también se conectan a través de las redes sociales en esta hora de la noche. María Soledad Balboa Toro, buenas noches, pastor y pastora, que Dios los cuide mucho. Todavía quedamos con la duda del martes con la hermana María Soledad Balboa Toro. Necesito que nos dé un atisbo de quién es, porque miramos su perfil de Facebook y realmente trato de hacer memoria y conocemos a varios hermanos, así que pedimos el respeto y el perdón que se merece, estimada hermana María Soledad Balboa, pero denos una señal, por favor, de a dónde nos conocemos. Buenas noches, pastor y pastora, dice la hermana María Soledad Balboa. Así que Dios les bendiga, amados. En esta hora de la noche puedan ustedes compartir, ¿cierto?, este enlace para que hoy
comencemos a estudiar el Evangelio de Marcos, un evangelio bastante interesante, el evangelio más corto de los 4, ¿cierto? Así que estudiaremos y profundizaremos en lo que el Evangelio de Marcos tiene que decirnos, o mejor dicho, el Evangelio de Jesucristo en realidad. Así que tenemos que profundizar en él y extraer la enseñanza rica para nuestra vida de fe, para estar apercibidos y para poder compartir con otros el potente y poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a escuchar una alabanza, para desde luego comenzar ya de lleno al estudio. Vamos con una alabanza y volvemos aquí a estudiando las Escrituras. Las calles solas están, los trabajos están quietos
así es como dice esta hermosa alabanza, mi Cristo viene. Y viene por usted y viene por mí. Reflexionando en la venida del Señor, a veces el Señor viene todos los días por alguien. Y un día vendrá por toda su iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos estar a cuentas con el Señor. Estar apercibidos. Estar haciendo su voluntad. Que Él nos encuentre haciendo su voluntad. Por eso es tan importante estudiar la palabra. Hay algunos que se les genera anticuerpos. Cuando uno dice, vamos a estudiar la palabra, hermanos, vengamos al estudio bíblico. A algunos parece que se les generan anticuerpos y dicen, no me gustan los estudios bíblicos. Y me pregunto, ¿qué es lo que les gusta a la gente? ¿Qué es lo que les gusta a los hermanos? ¿Solamente las canciones? Solamente esas canciones de júbilo que nos hacen saltar y que por un momento parece que nos llenan de alegría, pero después eso se va. ¿Qué es lo que nos llena? ¿Qué es lo que realmente nos hace hacer la voluntad del Señor? ¿Sabe? Lo que nos hace hacer la voluntad del Señor es la palabra, es estudiar la palabra, es profundizar la palabra, es sumergirnos en la palabra. Eso nos mantiene firmes, eso nos mantiene apercibidos a veces en la circunstancia que nos lleva la vida o en los propósitos del Señor. Por la mañana reflexionaba en el devocional matutino, reflexionaba en las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Amados, ¿qué nos puede separar del amor del Señor? Es importante preguntarnos esto, disculpe, antes de que podamos nosotros profundizar y comenzar a estudiar el Evangelio de Marcos. Es importante que nosotros podamos ver esto. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Es importante que nosotros podamos analizar qué nos puede separar del amor del Señor. Por ejemplo, ¿qué más podemos decir? Dice la Reina Valera contemporánea. ¿Qué más? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros, dice la Reina Valera contemporánea. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Dice la Escritura. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Y ese es el contexto en que el apóstol Pablo estaba viviendo. ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué evangelio vivimos nosotros, amados, tan diferente a veces al de la Escritura? Sin embargo, dice Pablo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Amados, ¿qué te separa? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Entonces, para estar apercibidos, para estar firmes en los momentos de angustia, de tribulación, de necesidad, tenemos que profundizar en la palabra, tenemos que hacer la vida, pero ¿sabe? No solo ser oidores, no solo leerla, no solo profundizar, no solo estudiarla, sino que más que todo eso, ser hacedores. Ponerla por obra. Entonces la vida cristiana, estimados, que nos ven en esta hora de la noche, la vida cristiana no es otra cosa que vivir la palabra. No caminar como a mí se me antoja, sino que vivir la palabra y que se haga un testimonio vivo en nosotros. Por eso cuando llamamos a estudio, parece que muchos le hacen el quite, pero no, es que en realidad el estudio bíblico es aburrido.
el estudio bíblico no es aburrido, el estudio bíblico es la palabra del Señor, en lo cual profundizamos y debemos tener conocimiento de la palabra del Señor para que cuando vengan los conflictos, los problemas, venga la tormenta como una ilustración sobre nuestra vida, los problemas, nada nos separe del amor del Señor. Que estemos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso vamos entonces nosotros a estudiar en esta hora de la noche, a comenzar a estudiar el maravilloso Evangelio de Marcos. Vamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Pues si usted quiere anotar, ahí vamos pasando las presentaciones, usted puede anotar lo que vamos viendo hoy en la noche como lo importante, y estudiaremos por muchos jueves este Evangelio de Marcos, porque vamos a estudiar primeramente hoy desde el versículo 1 al 3, es el contexto de hoy. Entonces, estudio bíblico del Evangelio de Marcos, Marcos del 1 al 3, es el estudio que nos convoca en esta hora. Evangelio de Marcos. ¿Quién es el escritor de este Evangelio? ¿Quién es el escritor del Evangelio? Este Evangelio, como los otros tres en el canon del Nuevo Testamento, fue escrito anónimamente. Que el autor fuera Juan Marcos, sin embargo, es atestiguado por escritores del segundo siglo, padres de la iglesia, hombres de fe, tales como Papías, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Eusebio y otros escritores, otros defensores de la fe en el siglo II. Es comúnmente aceptado que se escribió este evangelio entre el 58 y el año 65 después de Jesucristo. De acuerdo al título y a la tradición unánime sobre este evangelio, el nombre del escritor es Marcos. Por buenas razones, se supone que cada vez que se menciona este nombre en el Nuevo Testamento, se refiere siempre a la misma persona. Se le llama Marcos en Hechos 15:39, en Colosenses 4:10, en Filemón 24, en 2 de Timoteo 4:11, en 1 de Pedro 5:13 se le llama Marcos. Para ser más exactos, este era su nombre en el mundo romano de habla griega. En griego se escribía Marcos con cada kilo, y en latín Marcus. Por supuesto que siendo judío, según Colosenses 4:10-11, Marcos era su sobrenombre, ya que su otro nombre, o su nombre original o judío, era Juan, según Hechos 12:12, Hechos 12:25, Hechos 15:37. Juan Marcos era hijo de una mujer piadosa, cuyo nombre era María, residente en Jerusalén durante el periodo temprano de la iglesia. Su casa, según Hechos 12:2, era un lugar de reunión de la iglesia. Fue Juan Marcos, quien acompañó a Pablo y a Bernabé en la primera etapa de su primer viaje misionero, según lo relata Hechos 13, del 4 al 7. Más tarde sirvió con Bernabé en Chipre en Hechos 15:39 y posteriormente lo encontramos en Roma según Colosenses 4:10, Filemón versículo 24 y 2 de Timoteo 4:11. Todo esto da cierta atribución, de estos escritores del segundo siglo, que puede ser Marcos el autor de este evangelio. ¿Cuáles serían los destinatarios? ¿A quiénes le escribió Marcos? El evangelio fue escrito para cristianos residentes en Roma. Por cierto, dirigido principalmente a gentiles. Esto se evidencia por la manera como se explica cuidadosamente las costumbres y los términos judíos, según Marcos 7:2, Marcos 12:42, Marcos 14:12, Marcos 15:42, y por la manera en que las oraciones y palabras arameas son interpuestas periódicamente y fueron traducidas al griego, según Marcos 3:17, Marcos 5:41, Marcos 7:11, Marcos 7:34, Marcos 14:36, 15:22 y 15:34. Ahora bien, si nosotros habláramos de las fuentes de donde recopilamos la información, no hay suficiente evidencia de que Juan Marcos haya sido testigo ocular de los eventos de la vida de Jesús, que él los hubiera visto y que por lo tanto, por ende, él escribe lo que ve.
y de los eventos de la vida de Jesús que relata en su evangelio. Algunos asumen, sin embargo, que el cierto joven mencionado en Marcos 14, 51 y el verso 52 en su primera parte, es la alusión anónima que el autor hace de sí mismo, en cuyo caso Marcos sería un testigo ocular de los acontecimientos que rodearon el arresto de Jesús. No hay suficiente evidencia para asegurar que el escritor hubiera usado una narración anterior como la fuente de su obra. Es más, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que Marcos fue la fuente para la escritura de Mateo y Lucas. Que el doctor Lucas, recuerde que el doctor Lucas, cuando le escribe a su amigo, a Teófilo, dice, después de investigar, de recopilar información, se cree que como Marcos es el evangelio más antiguo, Lucas ocupó Marcos para extraer la información y así tanto el escritor de Mateo. Ahora bien, si pudiéramos hablar de algunas características, el Evangelio de Marcos es el más breve, como decía al comienzo, de los evangelios de este canon del Nuevo Testamento. Es un evangelio lleno de acción, teniendo en mente a sus lectores a quienes fue escrito, los romanos. Su énfasis se da en los hechos de Jesús en lugar de sus palabras, a diferencia de los otros evangelios. Marcos hace énfasis en los hechos de Jesús en lugar de los dichos de Jesús. Lo que hizo Jesús es lo que realza o lo que quiere recalcar Marcos, lo que Jesús hizo. El hecho de que Marcos haya traducido al griego términos y expresiones semitas como Boanerges en 3.17, Talita Cumi en 5.41, Corbán, Marcos 7.11, Efata, Marcos 7.34 y Abba en Marcos 14.36, muestra que escribía para lectores que no eran judíos. Además, el escritor, Marcos, explica las costumbres de los judíos, según Marcos 7.3, Marcos 14.12, Marcos 15.42. En cuanto al origen romano de este evangelio, debemos observar cómo a veces traduce del griego al latín. Por ejemplo, Marcos menciona que las dos lepta, o moneda de cobre, que la viuda pobre echó en el arca de las ofrendas, era equivalente a un cuadrante romano. Y la blanca de Marcos 12.42, y que el aule, palacio, donde los soldados llevaban a Jesús, era el pretorio, residencia oficial del gobernador. Por eso, estas características del evangelio que Marcos escribe a gentiles, que Marcos le escribe a romanos, y nosotros podemos ver esa intencionalidad de los evangelios de escribirle a ciertas personas por especial. Por ejemplo, Mateo le escribe a los judíos, y todo lo que Mateo escribe en el Evangelio de Mateo y toda la relevancia y la importancia que Mateo hace es para que los judíos puedan conocer al Mesías. De hecho, Mateo hace algunas alusiones al Mesías, que es un término judío. Y Marcos le hace esta alusión a los romanos, y Lucas le escribe a los griegos por la sabiduría, por el conocimiento. Siendo un doctor, Lucas le escribe a los griegos. Y el Evangelio de Juan es para todos en general. Por lo tanto, vemos como cada evangelio tiene una intencionalidad, sobre todo inspirada por Dios, para que la palabra del Señor llegue a todos estos contextos, a todas estas culturas diferentes, y ahí podríamos nosotros hacer alusión y creer fielmente a que Cristo Jesús, que Dios el Padre, no quiere que nadie se pierda y que todos lleguen al conocimiento, y expande esta palabra del Señor, la siembra en las diferentes culturas de la época. ¿Cuál sería, por lo tanto, el tema principal? La tesis fundamental de Marcos es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que él le quiere recalcar al romano. El 1.1 de Marcos, 1.11 de Marcos, 9.7, 3.11, 5.7, 12.6, 14.61 y 15.39 realzan esto que Marcos quiere decir, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, permítame que veamos un poquito una descripción de Marcos sobre Jesús. Cómo Marcos mira a Jesús. Marcos describe a Cristo como un rey activo, enérgico, rápido en sus movimientos, batallador, conquistador, un vencedor sobre la fuerza destructora de la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios y aún la muerte.
Así Marcos ve y describe a Jesús en su evangelio, un vencedor sobre todas estas cosas. La forma en que Marcos habla de Cristo resultaría especialmente interesante a los romanos, gente que por su codicia de poder había subyugado al mundo. Marcos lo describe como un rey que excede a todo conquistador terrenal y que es el conquistador por excelencia. El reino de Cristo, como lo presenta Marcos, es mucho más extenso, su armadura mucho más efectiva y su gobierno infinitamente más duradero que cualquiera que pueda originarse aquí en la tierra. Además, sus victorias son mucho más honrosas porque le concede a los conquistados participación en la gloria de sus conquistas. Así lo presenta Marcos. Así Marcos describe a Jesús. Y así nos los presenta hoy en este día la palabra del Señor. Eso es Jesús. El rey de Marcos es el rey salvador. Es el vencedor que no se deleita en el sufrimiento de los vencidos, sino que sufre en lugar de ellos y para conseguir su bienestar eternos. Este es el evangelio de Marcos, amados. Este es el evangelio que presenta a este Cristo maravilloso, a este hombre de Dios, a este Dios del cielo, que despojándose de su gloria, como lo dice Pablo a los filipenses y como lo veíamos en el estudio anterior, que no siendo cosa como a Dios a que aferrarse, Jesús, el Hijo de Dios, se bajó desde los cielos, se despojó de su gloria, se despojó de todas sus honras que él tenía, se despoja de todo para venir a la tierra, para padecer por causa de nosotros, para restablecer esa relación que se había quebrado en el huerto con el primer Adán, pero este postrer Adán, este Cristo, que es el Adán que restablece la comunión, este Cristo nos viene a traer victoria, nos viene a traer gloria, nos viene a traer una restauración, y es lo que el Evangelio de Marcos nos presenta al Hijo de Dios. El Evangelio de Jesucristo nos viene a presentar. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey victorioso. Ese es Jesús. El vencedor, el que no se deleita con los sufrimientos, que sufre con aquellos que él conquista a través de la palabra. Ese es Jesús, amado. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, ¿cuál es el contexto en el que nosotros queremos profundizar en esta hora de la noche? El Evangelio de Jesucristo. No, por lo tanto, no es el Evangelio de Marcos, es el Evangelio de Jesucristo. Y por ende, el contexto de este primer estudio de Marcos, recuerde que Marcos tiene 15, 16 versículos, nosotros vamos a partir de a poco para profundizar en todo este Evangelio. El contexto es Marcos 1, 1, 13, el texto básico de estudio es Marcos 1, 1 al 11, estos son los versículos que analizaremos. El versículo clave es Marcos 1, 8. Y hay una verdad central como en el estudio anterior y como en cada estudio, que es la sistemática que ocupamos, es la temática, es la estructura que usamos. El relato de Marcos acerca del inicio del ministerio de Jesús muestra que el Hijo de Dios es el principio del Evangelio. Cristo mismo es el Evangelio. ¿Por qué? Porque Evangelio es gratas nuevas. Y Jesús viene a traer las gratas nuevas, amados hermanos, amados amigos. Si ahora viendo nosotros el estudio panorámico del contexto, del fondo histórico, podríamos hablar, ¿cierto?, ya en más profundidad, el escritor del Evangelio de Marcos. El segundo Evangelio es conocido como uno de los sinópticos. ¿Qué quiere decir sinóptico? ¿Qué quiere decir en griego? Vistos juntos. O sea, Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Y qué quiere decir? Que están vistos juntos. O sea, uno de los tres que tienen mucho en común. Mateo, Marcos y Lucas. La tradición ha fijado el nombre de los escritores, pues ninguno de estos puso su nombre como título del escrito original. Aceptando el título Evangelio de Marcos, nos queda la tarea de determinar quién era este Marcos. Hay un consenso casi unánime de identificarlo como Juan Marcos, como decíamos al comienzo, hijo de María, dueño
dueño de la casa en Jerusalén donde se reunía la iglesia primitiva, según Hechos 12, se conoce también como primo de Bernabé y acompañante de este y del apóstol Pablo en el primer viaje misionero, pero que abandonó el equipo en Pergue, según Hechos 13:13, y donde se genera este conflicto y donde se genera esta discusión después entre Pablo y Bernabé, y ellos, cuando Bernabé quiere traer de nuevo a Marcos para ir al ministerio, y se enoja Pablo con Bernabé y se apartan para hacer el ministerio. Según una tradición, este Marcos fue a Egipto y fundó la primera iglesia cristiana en Alejandría. Del texto bíblico sabemos que estuvo en Roma con Pablo en su primer encarcelamiento, Colosenses 4:10, Filemón versículo 24, y esto nos da alusión que después Pablo se olvida de este percance, y de hecho Pablo le pide a Bernabé que traiga de nuevo a Marcos porque le sirve para el ministerio. Poco tiempo antes de su muerte, Pablo escribe a Timoteo desde la cárcel en Roma pidiéndole que fuera a visitarlo, llevando consigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio, escribe el apóstol en 2 de Timoteo 4:11. ¿Cuál es la fecha del escrito del Evangelio de Marcos? Es imposible fijar una fecha precisa, pero si aceptamos que Marcos fue el primer evangelio escrito, tendríamos que ubicarlo entre el 55 y el 65 después de Jesucristo. Algunas circunstancias históricas que rodean este momento, el lugar de la composición de Marcos es una cuestión no definida. En el segundo siglo, Clemente de Alejandría indicó que el Evangelio de Marcos fue escrito desde Roma. Otros encuentran evidencia de que fuera escrito en Antioquía de Siria o en Alejandría. Nerón era el emperador romano, el cristianismo sufría persecución a manos de los líderes judíos. Pablo había escrito sus primeras epístolas y estaba en su tercer viaje misionero o ya en su primer encarcelamiento. El Evangelio había llegado a Roma y penetrado hasta el Palacio Real. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio de Marcos? Marcos hizo una presentación dramática del ministerio poderoso de Jesús, con un énfasis especial en los eventos de la última semana terrenal. Él quiso convencer a sus lectores, a los romanos, de la autoridad y de la deidad de Jesús como Hijo de Dios y Salvador del mundo sin fronteras. Al ver el énfasis, ¿cierto? El Evangelio tiene su principio en Jesucristo. Marcos 1:1, puesto que el título El Evangelio según Marcos no estaba en el texto original, el versículo 1 constituye las primeras palabras del primer Evangelio. Omitiendo el relato del nacimiento y niñez de Jesús, Marcos presenta el significado del relato que sigue. Es una historia de buenas nuevas, centrada en Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio tiene sus raíces en el mensaje profético. Marcos 1, versículos 2 y 3. Marcos, como los autores de los otros evangelios, quiere establecer que este mensaje es la culminación de lo que Dios había prometido a su pueblo en la antigüedad. Por lo tanto, no es algo fabricado por los hombres, ni siquiera una idea tardía de Dios. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo. El Antiguo Testamento nos da tips de Cristo, cómo sería. El Antiguo Testamento profetiza sobre Cristo, pero la revelación más acabada de Cristo, la revelación más acabada de Dios está en el Nuevo Testamento, porque Cristo mismo viene de alguna forma a crear el Nuevo Testamento al compartir con sus discípulos y al posterior él ascender al cielo después de su resurrección. Los discípulos empiezan a escribir estas cosas, estos hechos portentosos, estos milagros, y lo miran de diferentes situaciones para que esta palabra llegue a sus oidores, a sus seguidores, a sus lectores. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la revelación acabada, fidedigna de Cristo, de la restauración para el hombre con Dios. Aquí encontramos esto profético. El Evangelio proclama también el arrepentimiento y el perdón de los pecados, según Marcos 1, del 4 al 6. Juan, el precursor de Jesús, el Bautista, ¿cierto?, anunciaba las muy buenas nuevas para el hombre pecador. Dios ofrecería una solución radical para que el hombre básico del hombre, para el problema básico del hombre, su pecado, porque ese es el problema básico del hombre,
su pecado, esta solución sea condicionada por el arrepentimiento del hombre, evidenciando por su sometimiento al bautismo cristiano. Hoy en día hay muchos que se preocupan ciertamente de lo que esta pandemia está generando. Y están preocupados por la enfermedad y que pueden partir. ¿Sabe? Hay una enfermedad más potente que la pandemia. Y que también es silenciosa, y es el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la vida es el pago del pecado es la muerte. Mas la vida eterna es la que nos ofrece Jesús. Cuando reconocemos este pecado como esta enfermedad que nos aparta del Señor, nos damos cuenta que necesitamos a Jesucristo. Hoy muchos están preocupados por esta pandemia, por el coronavirus, pero nadie se preocupa de que si te mueres sin Cristo, hay una condenación. Entonces, el pecado, que es la enfermedad más grande, la raíz de todos los problemas del hombre, el pecado, permítame decir que es mucho más preocupante que la pandemia. El Evangelio es la presentación de Jesús. El precursor, humildemente, según Marcos 1:7, cumple su misión de anunciar la llegada del Hijo de Dios y de preparar el camino para ella. La venida de Jesús es buenas nuevas. Su vida y enseñanza son buenas nuevas. Pero más que nada, su muerte y resurrección constituyen la médula, el centro del Evangelio, es la muerte y resurrección de Jesucristo. El Evangelio anticipa el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo, según Marcos 1:8. Juan distingue claramente la diferencia entre el bautismo que él ofrecía y el de Jesús. El de Juan, es el acto externo que representa o simboliza algo que hizo Dios internamente. El otro, el de Jesús, es un bautismo interior, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús, según Marcos 1:9-11, con este acto Jesús inicia oficialmente su ministerio público. Es ungido con el Espíritu Santo y oye la voz de aprobación del Padre Celestial que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, el cual me complace. Posteriormente también, como el énfasis de este estudio, tenemos la tentación de Jesús en Marcos 1:12-13. Satanás se presenta como el enemigo principal, procurando desviar a Jesús de su misión redentora. Este episodio en la vida de Jesús está revestido de grandes enseñanzas para sus seguidores. Nos muestra el lado humano de Jesús. El escritor a los Hebreos nos dice que el Jesús fue tentado como cualquier ser humano. Esa experiencia de la tentación nos muestra a un Jesús a quien podemos acercarnos confiadamente, con la confianza en que Él nos podrá entender, porque Él fue tentado en todo, pero no cedió a la tentación. Pero no solo eso, sino que nos muestra el único que puede ser tentado, pero sin pecado. Ese es el énfasis de estos primeros versículos del Evangelio de Marcos. Ahora, estudiemos un poquito estos primeros 11 versículos, que es el contexto que debemos estudiar, o el estudio básico de estos versículos. Estudiemos primeramente Jesús, el cumplimiento de la profecía, Marcos 1, del 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1? Aquí iremos leyendo los versículos. ¿Qué dice el versículo 1 de Marcos? Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El primer versículo que hacemos alusión a este Evangelio sirve de título y resumen del contenido del Evangelio de Marcos. Realmente es el Evangelio de Jesucristo y no el Evangelio de Marcos. Evangelio se usaba en el mundo secular para referirse a un premio por haber traído buenas nuevas. El sujeto del Evangelio es Jesucristo. Jesús es el término del griego que corresponde a Josué, del hebreo, y significa el Señor es salvación. Mateo 1:21. Cristo es el término del griego que corresponde a Mesías
del hebreo y significa el ungido. El Hijo de Dios es un título usado frecuentemente e implica este nacimiento virginal del cual nació nuestro Señor. El versículo 2 y 3 nos dicen, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Las buenas nuevas están arraigadas en la antigüedad. Marcos informa a sus lectores que el Antiguo Testamento había predicho que el advenimiento del Mesías sería precedido por la venida de un precursor, citando Malaquías 3.1, citando Isaías 4.43. Se identifica a este precursor con Juan el Bautista, por la indicación de que Juan predicó en el desierto. Era la costumbre en la antigüedad preparar los caminos por donde había de entrar un personaje importante en una ciudad determinada. Un contingente encargado de limpiar las veredas y los caminos se adelantaban unos días para tener todo listo para la llegada del personaje. En ocasiones se llegaba hasta pintar las fachadas de las casas junto al camino. Es algo parecido a lo que se hace en la actualidad cuando un dignatario visita una ciudad. Todo se hermosea, se limpian las calles, se sacan las hojas, se pintan las aceras. Si el mandatario va a pasar por la plaza, se pintan las bancas, todo se hermosea. Es algo muy parecido. Juan el Bautista sirve de lazo entre el antiguo y el nuevo. Juan el Bautista sirve de conector. Es el mensajero de Dios y es el precursor, el que viene antes de Jesús preparando el camino. Su tarea es preparar este camino. Su método es la proclamación, la declaración. Y el contenido del mensaje es la demanda de que los hombres se preparen para la llegada del Señor. Al afirmar Marcos que Juan cumplía estas profecías, estaba identificando a Jesús con el Señor de quien los profetas hablaban. Ahora bien, Juan prepara el camino para el Señor. Marcos 1, 4 al 8. ¿Qué dice el versículo 4? Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. El bautismo del arrepentimiento que Juan demandaba no era un bautismo cristiano, ni estaba asociado con el don del Espíritu Santo, se relacionaba más bien con el rito de purificación e iniciación que los judíos exigían de los prosélitos gentiles, excepto que en este caso no demandaban arrepentimiento. El término arrepentimiento significa cambio de mente, que resulta en el perdón de pecados y el cambio de conducta. Así implicaba una vida cambiada como evidencia de un corazón cambiado, todo como preparación para la venida del Señor. La limpieza de los cuerpos en el bautismo era un símbolo de la limpieza del alma que Dios hacía en el perdón de los pecados, estimados amigos, estimados hermanos. Esto es arrepentimiento, cambio de mente, cambio de conducta. No es solo arrepentirse, no es solo pedir perdón a Dios, no es solo eso, es un cambio de conducta. Es que si yo voy para ese lado y me equivoco y me arrepiento y me vuelvo a Cristo, cambio mi sentido. No es solo arrepentirme, es demostrar con mis actos que he cambiado. Pero algunos profesan ser cristianos. Algunos profesan que se han arrepentido. Pero sus actos, ¿qué dicen sus actos? ¿Qué dicen nuestros actos? Hay un cambio. Es importante también reflexionar en ello. ¿Qué dice el versículo 5? Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudían a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba. Y salía a él toda la provincia. Es una expresión no absoluta, sino que lleva la idea de grandes multitudes. Grandes multitudes salían a Juan. La gente reconocía en Juan un verdadero profeta de Dios. Confesando sus pecados significaba ponerse de acuerdo con lo que Dios había dicho. Su confesión era pública y específica. La gente era sumergida en el río de Jordán, así siendo fiel al significado del término de bautizo. La gente creía, la gente reconocía a Juan un verdadero profeta de Dios.
Y si nosotros analizamos un poquito, recordando al profeta Samuel cuando Dios lo envía a ungir al nuevo rey, y mire la figura, dice la escritura que cuando venía el profeta, el hombre de Dios, reconocido por el pueblo, los ancianos del pueblo salían fuera de la ciudad a preguntarle al profeta en qué condiciones venía. Que eso venía en sentido de juicio con palabra del Señor, donde ya los ancianos estaban prácticamente aterrorizados, o venía, por decirlo así, en buena. Y cuando el profeta decía que venía en buena, prácticamente los ancianos descansaron. El profeta no trae sentencia, el profeta no trae juicio, el profeta trae cosas buenas. Así se miraba al profeta Samuel en la antigüedad. Y quizás, especulando quizás, la gente, como reconocía en Juan un verdadero profeta de Dios, seguramente lo miraban así, bajo esa premisa, bajo ese temor. Es el profeta de Dios que trae palabra de Dios. Y quizás por eso mismo la multitud, toda la gente de la provincia de Judea, como lo relata el texto bíblico, acudían a él confesando sus pecados, porque era el profeta de Dios que traía una palabra para la ciudad. El versículo 6 nos dice que la ropa de Juan era de pelo de camello. Alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. La vestimenta rústica de Juan nos hace recordar a Elías en 2 de Reyes 1:8. Y quizá indica su desprecio y condena por la vida suntuosa de los ricos, por la vida de comodidad, de lujos, de pretensiones. Su dieta de langostas y miel silvestre era lo disponible en el desierto donde Juan ministraba. Según Levíticos 11:22 hace esta alusión, a la vez que es un cuadro de la apariencia física del mensajero, es una ilustración de los pocos elementos materiales que necesitaba Juan para cumplir su tarea de preparar el camino del Señor. No se vestía ostentosamente el profeta del Señor. El versículo 7 nos dice lo siguiente: al predicar, Juan decía: después de mí viene uno más poderoso que yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. No soy digno. Juan sentía indignidad, sentía impotencia frente al que él anunciaba. Recuerde que su madre Elizabeth, que era prima de María, su tía, y que Juan, dice Lucas, era 6 meses mayor que Jesús. Cuando María fue a visitar a Elizabeth para felicitarla a su tía porque iba a tener un hijo, dice que saltó en su vientre. Desde el vientre Juan reconoce que María era la madre del Salvador. Y quizás por eso Juan dice, no soy digno, no se sentía digno ni siquiera de inclinarle a desatar la correa de los calzados del maestro. Como decía, Juan sentía indignidad e impotencia frente al que él anunciaba. Era hombre humilde y agudamente consciente de su pequeñez en persona y ministerio en comparación con el que venía tras él, el Señor, para el cual él solamente estaba preparando el camino. Juan nunca perdió la perspectiva de su ministerio. Él estaba claro con su mandato, él estaba claro por lo cual había venido, por lo cual había nacido. Él estaba claro con el ministerio que Dios, le había indicado que tenía que hacer. Él solamente había sido llamado a ser la persona clave en la preparación del camino para la llegada del Salvador. No perdió el norte. Él tenía muy claro cuál era su propósito. A veces nosotros no tenemos ni idea cuál es el propósito por el cual hemos venido. Y sobre todo cuál es el propósito por el cual Cristo nos ha llamado a este evangelio. A veces no tenemos ni idea por qué estamos dentro de una iglesia, por qué nos congregamos, no tenemos ni idea. Juan tenía muy claro por qué había sido llamado. El versículo 8 nos dice, a ustedes yo los he bautizado con agua, pero Él, el que viene detrás de mí,
del cual yo preparo el camino, los bautizará con el Espíritu Santo. En agua y en Espíritu Santo son expresiones que marcan el contraste entre el ministerio limitado de Juan y el cabal de Jesús. En ambos casos se trata del instrumento de medio, o sea, el medio en que se llevaba a cabo el bautismo. El bautismo de Juan enfatizaba el lado humano, el arrepentimiento y cambio de conducta, mientras que el de Jesús enfatizaba el poder divino y personal que solo Dios podría otorgar al hombre, capacitándole para una vida santa y un testimonio convincente. Joel 2:28 nos habla de cuando relata, ¿cierto?, la profecía de que cuando en los posteriores tiempos derramaré de mi espíritu, y después se hace tangible en Hechos 2:17. El bautismo de Juan era una sombra de lo que haría Jesús con el bautismo del Espíritu Santo. Tercero, Jesús es bautizado. Marcos 1, del 9 al 11. Por esos días, dice el versículo 9, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús recibió el bautismo de Juan identificándose con los pecadores y anticipando su propósito mayor, el de ir a la cruz del Calvario. Nuestro Señor sabía lo que había venido. El bautismo de Jesús marca el comienzo de su ministerio. Ya con 30 años de edad viajó de Nazaret, donde había sido criado, hasta el Jordán, probablemente cerca de Jericó, donde Juan estaba ministrando. ¿Por qué tenía que bautizarse Jesús? Si era el Hijo de Dios. El propósito de Jesús en este acto no surgía de una conciencia de pecado, sino del deseo de cumplir toda justicia. Es decir, cumplir la voluntad de Dios, porque Jesús era judío. Y él tenía que cumplir toda la ley para que sus seguidores vieran que él no le hacía el quite a esto, sino que él estaba cumpliendo todo lo que la palabra de Dios hacía y lo que él también había aprendido desde niño. Tenía que cumplir toda la ley. También en esta manera Jesús se identifica con la humanidad y aprobaba el ministerio de Juan. El bautismo, pues, no es el medio de la salvación, sino que es un acto que la simboliza y que simboliza ese cambio. En el versículo 10 vemos en cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Las preposiciones en el Jordán y subida del agua agregan fuerza al concepto de inmersión con respecto al bautismo. Los sacerdotes y reyes eran ungidos con aceite como agente de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí Jesús fue ungido con el Espíritu Santo que lo capacitaba con poder divino para su ministerio redentor. Descendía como paloma, puede describir la forma visible del Espíritu Santo, o quizás mejor, la forma en que descendía, suave y quietamente. El versículo 11 nos dice, y desde los cielos se oyó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Tú eres mi Hijo amado, es la voz de aprobación, asegurando a Jesús de que estaba en camino de plena obediencia. Este es uno de los pasajes trinitarios más citados, pues las tres personas divinas aparecen en forma simultánea. Jesús bautizándose, Dios el Padre hablando desde el cielo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, el cual me complazco. Y el Espíritu Santo en forma de paloma, descendiendo a posarse sobre el Señor. Solo Marcos, en contraste con los otros evangelios, menciona la visión de la paloma y las palabras provenientes del cielo como experiencia que percibió el mismo Jesús. Ahora bien, amados, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos extraer de este estudio? Porque siempre tenemos que aplicar el estudio que estamos realizando. Primero, los creyentes debemos recordarnos constantemente que las buenas nuevas de Dios para la humanidad están centradas en Jesucristo. El personaje importante es Jesús, no el mensajero. Todos nuestros esfuerzos de evangelización deben exaltar la persona de Jesucristo, no que usted sea conocido. Hay algunos que hacen, y siempre me he preguntado, ¿sabe esto?
algunos que hacen tremendas campañas evangelísticas. Y gloria a Dios. El hecho no es el hecho. O sea, no es el fondo está bien. Evangelizar. Pero algunos le dan tanto realce al evangelista. Viene el gran evangelista. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene quién venga? ¿Qué realce? ¿Sabe? Si al fin y al cabo lo único que somos siervos inútiles. Como lo dice la Escritura, porque lo único que hacemos es lo que Dios nos manda. Y somos usados para su gloria. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos de evangelización deben exaltar a la persona de Jesucristo. No es importante saber quién viene a predicar. Somos solamente instrumentos. Pero parece que nuestra cultura, nuestra forma de pensar, muchas veces nos saca del contexto o del fondo primordial, que es Cristo Jesús sea exaltado. No nosotros. No, amados, no nosotros. Solo Cristo Jesús sea exaltado. Segunda aplicación. En un sentido, todo creyente es un precursor, cuya tarea es la de preparar el camino para la venida del Salvador a cada persona. Esa preparación consiste en ayudar a toda persona posible a estar en paz con Dios por medio del propio Señor Jesucristo. Debemos evangelizar, debemos compartir las gratas nuevas de salvación. Debemos preparar el camino para el Señor. Y tercera aplicación, el creyente debe procurar oír la voz de aprobación de Dios más que la de los seres humanos. A veces nos preocupamos mucho más de lo que dirá la gente, de lo que dirán los demás. Muchas veces nos preocupamos más de tener la aprobación del resto. Pero sabe, lo más importante es que usted y yo debemos procurar oír la voz de aprobación de Dios más que la de los seres humanos. Que Dios pueda decir, en este hijo me complazco. Entonces nosotros debemos pesar qué es más primordial para nosotros. Hacer la voluntad de Dios. Como lo dijo Pedro y Juan. Vean ustedes, pesen ustedes, díganos ustedes qué es más importante, obedecer a Dios o a ustedes. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que lo primordial para usted y para mí, estimado amigo, estimado hermano, es que primero sintamos la aprobación del Señor. A veces quizás podremos tener gente que se aísla, pero debemos siempre, primeramente, tener la aprobación de Dios antes que la de los hombres. Hasta aquí el estudio de hoy, amados. Los primeros versículos del Evangelio de Marcos. Y así continuaremos los días jueves estudiando este Evangelio de Marcos. Este hermoso Evangelio de Marcos. Y profundizar en sus versículos. Y aplicar la palabra del Señor. ¿Sabe? La fe viene por el oír la palabra del Señor. No por otra cosa. Yo le animo a que usted se aperciba, yo le animo a que usted se entusiasme. Que usted se entusiasme con esto. Que usted se desafíe con esto. Que usted se desafíe a estudiar la palabra del Señor, a que nos podamos juntar el día jueves y podamos estudiar la palabra del Señor. Y para mis hermanos de la casa del alfarero, para ellos es importante. Amados, no es una opción, es un deber. Como parte de la iglesia del Señor, como parte de esta congregación, la casa del alfarero, es importante y debe ser una prioridad para usted que nos juntemos martes, jueves, sábado, domingo. Debe ser una prioridad escuchar palabra de Dios, sobre todo para nosotros quienes somos parte de esta congregación. Porque no tenemos cultos físicos, y para nosotros esto es nuestro culto. Nuestro tiempo de búsqueda, en nuestro tiempo de aprendizaje, en nuestro tiempo de reflexión. Y debe ser una prioridad ahí en su agenda. Nos tenemos que juntar el martes,
con nuestra pastora, nos tenemos que juntar el jueves con nuestro pastor, nos tenemos que juntar el jueves con nuestros pastores en el matinal, nos tenemos que juntar el domingo para escuchar palabra del Señor, porque, amados, la única forma de que usted y yo nos mantengamos frescos, vivos, llenos del Señor, es que nos mantengamos alimentándonos, escuchando la palabra del Señor para nuestra vida. Hace algunos días, 2 días, puede ser, el presidente de la República dio 90 días más de estado de sanitario, 90 días más, hasta la quincena 18 de septiembre. Entonces teníamos que aprovechar estos medios de gracia para alimentarnos, para estar edificados, para estar fortalecidos, para estar llenos de la palabra del Señor, para que cuando vengan los conflictos, Dios nos encuentre haciendo su voluntad. Que Dios nos bendiga, amados, que Dios nos bendiga. Vamos a escuchar una alabanza del Señor, ya vamos a escuchar una alabanza para exaltar el nombre de Dios en esta hora de la noche, para que podamos también bendecir su nombre. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza y ya estaremos orando con la parte final del estudio bíblico de hoy, estudiando las Escrituras con el Evangelio de Marcos. Amén. Vamos y volvemos. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh Lord, quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. haz de mi vida un altar de adoración, y encamíname solo en tu amor. Y si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Yeah. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. No quiero nada a cambio de tu amor, Señor. A tu lado no existe dolor. El mundo pasará, mas tú
siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Habita en mí. Amén, que Dios nos bendiga, que Dios bendiga su vida, amados. Que es importante lo que esta alabanza decía. No quiero que me visites, sino quiero que habites. Que es importante que pedirle a nuestro Dios que Él habite en nosotros. No que nos visite solamente, sino que habite. ¿Sabe? Para que nuestro Dios habite en nosotros, nuestro corazón, el templo que somos nosotros, el templo del Espíritu, y para que Dios habite en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es el Paracletos, que es nuestro amigo, que es el Consolador, que está a nuestro lado. Para que Él habite nuestro corazón, este templo debe estar limpio. Y uno de los salmos, si mal no recuerdo, el Salmo 119 dice: ¿con qué guardará el joven su camino? ¿O cómo guardará el joven su camino? Y el salmista responde, guardando su palabra. O sea, ¿cómo guardará el joven su camino? ¿Cómo guardará usted el camino del Señor? ¿Cómo guardará usted su depósito? ¿Cómo se guardará usted como templo del Espíritu? Viviendo la palabra, haciendo la palabra. Esa es la forma desde la Escritura. ¿Cómo hacemos que nuestro corazón sea el templo del Señor? Y para que esta alabanza tan hermosa haga vida en nuestros corazones, para que Él habite. ¿Usted quiere que Él habite? Yo anhelo que el Señor habite cada día en mi corazón. Y debemos vivir esto, entregar esto. Hasta aquí el culto de hoy, hasta aquí el estudio bíblico de hoy, ¿cierto? Estudiando las Escrituras y comenzando con este nuevo libro, ¿cierto? El Evangelio de Marcos, y así seguiremos hasta que lo concluyamos, amados. Hay que aprovechar este tiempo que Dios nos da para estudiar la palabra, para alimentarnos, para profundizar. Así que Dios les bendiga. Nos encontramos el sábado, 10 de la mañana, ¿cierto? Con nuestro matinal Buenos Días con Jesús. No se pierda esta oportunidad de compartir junto a nuestra pastora, en este grato ameno. Vamos a ver si hay algunos premios para este sábado. Vamos a ver si hay algún premio para los concursos que estamos haciendo, ¿cierto? Tanto para los niños como para los adultos. Vamos a ver qué sale estos días, ¿cierto? Para el concurso de Buenos Días con Jesús. El día domingo nos encontramos con reflexión dominical, ¿cierto? A las 10 de la noche. Y así, con esto medio de gracia, el martes nuevamente a las 22 horas con nuestra pastorita, con tiempo de reflexión. Y así, aprovechando estos medios de gracia que Dios nos da para que el cuerpo de Cristo, para que la iglesia del Señor sea edificada. Así que no deje de orar, siga orando en su hogar. Estaremos analizando con nuestra pastorita cuándo vamos a tener nuevamente un tiempo de oración a través de la plataforma Zoom, para que nos podamos ver así como lo hicimos esta semana que pasó. Parece que lo hicimos, sí, la semana pasada tuvimos un tiempo de oración muy precioso junto a nuestros hermanos. Así que estaremos planificando nuevamente este tiempo de oración junto a nuestra pastora. Así que Dios les bendiga, amados, que tengan una muy buena noche. Vamos a orar, ¿cierto? Para que podamos entregar esto que hemos hecho en el día de hoy para nuestro Señor. Amén. Eterno Dios, damos tantas gracias por este tiempo que usted nos ha concedido, Señor, de estudiar su palabra, de poder reflexionar en ella, ya que nos hace tanto bien. Gracias porque siempre, Padre mío, hay una aplicación que es pertinente en base a la palabra. Hay un principio teológico, Señor, que hace vida en nuestra vida, Señor, y que es extraído desde la misma Escritura, desde el mismo contexto. Extraemos una verdad bíblica, un principio bíblico para nosotros.
Les damos gracias, Padre mío, por este tiempo, por poder recordar a través del Evangelio de Marcos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y lo poderoso y portentoso que fue nuestro Señor ante tantos acontecimientos que iremos reflexionando y recordando en el Evangelio de Marcos. Padre mío, gracias. Bendiga a nuestros hermanos que se conectaron hoy, a quienes se conectarán posteriormente para ver la transmisión de hoy. Que la palabra suya, Padre mío, pueda fluir y pueda hacer vida en los corazones. Pedirle, Padre mío, como cada noche, y decir lo que el salmista dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, nos haces vivir confiado. Gracias, Padre. Gracias por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra y de compartirla a través de las redes sociales. Le damos gracias, le honramos y le exaltamos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén, amén y amén. Bien, amados, que Dios les bendiga. Un abrazo gigante. Nos encontramos el sábado 10 de la mañana. Chao, chao. Que Dios les bendiga. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará